Bien, continuando con este foro tan importante que tenemos el día de hoy, les presentaré una breve semblanza de su extensa expertise de la doctora Antares Vázquez Salatorre. Ella estudió medicina en la Universidad La Salle de México y es especialista en dermatología y estudió en el Hospital General de México. Ella fue titulada por la UNAM. Tiene maestría en educación y formación docente por la Universidad de La Salle Bajío y doctorado en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey. Además, ha ejercido la medicina en la práctica privada desde hace más de 30 años. Pertenece al Colegio de Dermatólogos del Estado de Guanajuato. Se ha desempeñado como directora de desarrollo de lo académico en el Tecnológico de Monterrey, Campus León, y en la Universidad Tecnológica de León. Ha diseñado el proceso de cambio educativo, programas de capacitación de profesores y de desarrollo de la responsabilidad social universitaria para diversas instituciones educativas del Estado de Guanajuato y de otros estados y del extranjero. Actualmente es senadora de la República en la 15ª legislatura. Es presidenta de la Comisión de Educación en el Senado, integrante de las comisiones de Salud, Derechos Humanos, Ciencia y Tecnología y Relaciones Exteriores en América Latina y el Caribe, a quien le doy la bienvenida y cedo la palabra. Me empiezan a pasar, por favor, las diapositivas. Hay un nuevo esquema y se ha especulado mucho y está de moda pues andar diciendo que el gobierno de México está en contra de las energías limpias. Han dicho que la CFE quiere regresar a producir energía eléctrica con carbón. Han dicho que se quiere hacer un monopolio de Estado y la verdad es que nada de eso es cierto. La siguiente, por favor. Miren, lo que se pretende es una reforma constitucional y esto es porque recordarán que el año pasado, por ahí del mes de mayo, el presidente envió una iniciativa que nosotros aprobamos y que luego la oposición fue e impugnó, como siempre le hacen, porque ahora resulta que la Corte es la que debe legislar según sus cuentas. Pero lo que se pretende ahora es hacer una reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. ¿Qué dice esto? Bueno, el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el Estado debe tener control de ciertos sectores? Es muy importante entender la diferencia entre el sector público y el sector privado. El sector privado por naturaleza persigue lucro y está bien, es decir, quienes son empresarios, comerciantes, lo que buscan es obtener recursos. Está bien, todas y todos necesitamos un trabajo, está bien que den empleo, que le paguen a sus trabajadores lo justo y que produzcan bienes de consumo que todas y todos requerimos. Sin embargo, la naturaleza del Estado es otra. El Estado mexicano tiene como misión velar por los derechos de todas y todos. El Estado mexicano no busca lucro, no se pretende que el gobierno de México se dedique a obtener lucro para tener ganancias, sino que haya bienestar en la población. Entonces, por eso es tan importante que el Estado mexicano mantenga el control de ciertos sectores estratégicos, que son ¿cuáles? Correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales, radioactivos, como también el litio, que esta es una de las innovaciones, de las cosas que se introduce ahora, el litio por ser un mineral estratégico, la generación de energía nuclear, la electricidad se va a incluir ahora en el artículo 28, porque la quitaron, no estaba, antes sí era, ya no, y la exploración y extracción de petróleo, por lo que ya mis compañeros de esta mesa han explicado ampliamente. No podemos cederle nuestra soberanía energética a nadie, por lo que ya han dicho. La CFE, en este artículo también es, la CFE como organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional. Y como que todo el mundo, no, pues sí, así ha sido. No,
Sí era, después de López Mateos, y luego dejó de ser. Pero fíjense cómo a la CFE le pasó ahora sí que de todo. ¿Por qué? Porque resulta que ya no es el principal generador de energía eléctrica en México, pero sí tiene las líneas de transmisión que tampoco le pagan los generadores. La CFE tiene la obligación de pagarles a los privados todos los días. La CFE tiene la obligación de pagarles, si ellos no produjeron, de todos modos les tiene que pagar. La CFE tiene la obligación de pagar la transmisión y la CFE se queda con todas las broncas. Los privados nomás reciben sentaditos su lana. ¿Por qué? Porque el usuario, es decir, cada uno de nosotros, si tengo una falla de energía eléctrica, ¿a quién le voy a reclamar? ¿A Iberdrola? No, voy a ir con la CFE. Oye, CFE, ¿por qué no tengo luz? Oye, CFE, fíjate que se cayó un poste. Oye, CFE, fíjate que se tronó un transformador. Oye, CFE, ¿por qué te pasa? ¿Cómo está variando la energía? ¿Me explico? Y resulta que tiene la peor parte porque además no tiene ingresos, tiene puros egresos. Son puros egresos y aparte les tiene que pagar sus certificados de energía limpia, que eso es aparte de pagarles la energía que producen. ¿Me explico? Es toda una reforma perversa la que ocurrió ahí. La siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando de la seguridad energética, que es la que pretende esta reforma importantísima? La CFE generará como mínimo el 54% de la energía eléctrica, que tiene perfectamente la capacidad para hacerlo, y los privados el 46%. Entonces esto garantiza que todas y todos tengamos acceso a la energía, no solamente como un bien de consumo, sino como un derecho humano, ¿sí? Entonces, y además la CFE es la única que puede garantizar que el incremento de las tarifas eléctricas estén por debajo de la inflación, que es lo que requiere nuestro pueblo, porque sigue siendo algo indispensable. Entonces no podemos llegar al punto que estamos llegando ya, que la gente no puede pagar su recibo de luz. A mí me ha tocado andar en los diferentes municipios de Guanajuato y encontrarme gente que no puede pagar la luz porque no tiene dinero, y resulta que pues es porque tiene 2 foquitos, pero por ahí tiene alguna fuga de energía, o le ponen un diablito, lo que sea, y la gente está pagando de más, ¿no? La que sigue, por favor. Perdón, ahí antes, se suprime la separación legal criminal que hicieron de la CFE, lo que ya decía el ingeniero Medardo. Partieron la CFE en un chorro de filiales y entonces una filial de la CFE le tiene que comprar a otra filial en los famosos contratos legados, que es además altísimo costo. Y luego nos estaba diciendo Rocío Nale, de las centrales, de las filiales de generación, puede ser que esté una en Chicoacén, en Chiapas, pero es la que le provee el servicio a Chihuahua. O sea, cosas totalmente absurdas. Y entonces ya no es una sola CFE, sino que son pedacitos de todas para estar también desviando recursos de esa forma. La que sigue. Miren, en este momento ya lo que han dicho mis compañeros, el 62% de la electricidad que consumimos todas y todos los mexicanos la producen los privados y CFE solo el 38%. ¿Qué pasa si agarra la onda Iberdrola que trae en España? Pues ¿cuánto nos va a costar la luz? ¿A poco va a haber ese subsidio? ¿De dónde, si la CFE está en los huesos? ¿Por qué? Porque nada más es sácale dinero y no hay métele y métele, ¿verdad? Entonces es quitar las modalidades ilegales. Esto que ya decían, por ejemplo, de los famosos, las subastas a largo plazo, ternuritas. Ahora resulta que tenemos contratos a 20 y 25 años que se hicieron hace tiempo y que la CFE está obligada a pagarles el precio más alto a personas que todavía no generan la energía y todavía no se dispersa esa energía, y el Estado mexicano está obligado a pagarles, nomás por su linda cara, porque hicieron esos contratos leoninos en contra del Estado mexicano. La que sigue, por favor. Entonces, vamos viendo esto de la confiabilidad y estabilidad, y se los quiero explicar a aquellos que no son ingenieros como yo. A ver, nos estaba diciendo el ingeniero Medardo que son como 46,000 megawatts, ¿no? Más o menos la demanda que hay de energía eléctrica, y se producen, hay la capacidad, los permisos para más de 120 y tantos mil.
¿Qué sucede si toda esa cantidad se sube a la red eléctrica de CFE, a las líneas de transmisión? Se sobrecarga, ¿no? Y entonces empieza a haber problemas. Nos explicaba la Secretaría de Energía, miren, antes había 1 o 2 alertas de este tipo en la CFE al día, ahora hay más de 200, porque además el tema es que como no hay un control del despacho, porque la otra perversión que hicieron fue, como siempre, generar organismos autónomos. Ya ven que en la medida ellos dicen que los organismos autónomos son la neta del planeta. La CENACE, que era antes parte de la CFE, ahora está fuera y está por encima de la CFE. Ellos dan los permisos, todo lo que quieren, y la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pero CFE, que es la que tiene la planeación, que es la que supervisa toda la parte técnica y demás, no sabe lo que están dando los otros, y los otros nada más suben y suben y suben permisos hasta que le truenan la red a la CFE. ¿Me explico? Entonces es una perversión este asunto. Para poder, acá el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de la energía, porque hablan de sus energías limpias, y yo quiero aclararles a las personas que no tienen la idea bien clara de qué es esto de la intermitencia. El sol no está prendido todo el día, ¿verdad? Hay noche, entonces no hay energía solar continua todo el día, pero en nuestra casa hay energía eléctrica todo el día y toda la noche. Si yo me levanto a las 3 de la mañana, prendo la luz y tengo electricidad, el refrigerador de mi casa está prendido. Y entonces, ¿qué pasa? Los de las energías limpias producen energía solar o eólica, que tampoco es constante porque el viento a veces hay y a veces no hay. Entonces, ¿quién me va a garantizar que yo tenga un suministro continuo de la electricidad? Pues la CFE, a través de cómo, y además sin aviso, ¿verdad? Y, oye, ya va a haber falta aquí, órale, préndele acá, hazle acá. Yo me los imagino, digo, esto es una locura, una locura. Entonces, con esta reforma lo que se pretende es tener confiable nuestro sistema y garantizado que no se desborde, que no haya esa inestabilidad en la red eléctrica, y que además está mucho mejor controlado el tema de la intermitencia. Entonces, la siguiente, por favor. En este momento, ¿cómo se despacha la energía en México? En primer lugar, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la energía eléctrica que se sube a la red primero? La nuclear. México tiene una planta de energía nuclear en Laguna Verde, en Veracruz. Esa se sube primero porque esa siempre se está produciendo, no se puede parar. Esa sube en este momento primero. Dicho sea de paso, la energía nuclear, que es de CFE, es limpia. La siguiente que sube es la solar de los privados. Luego sube la eólica de los privados. Luego sube la geotérmica. La geotérmica, hay plantas en los Azufres, Michoacán, y creo que en Sonora, ¿verdad, ingeniero? Que es a base de aguas termales y demás. Luego la de gas, que son las de ciclo combinado. Luego la hidroeléctrica. Imagínense, ¿saben que la hidroeléctrica en este momento no está considerada como energía limpia? Yo no sé por qué, será contaminante, quién sabe por qué a los neoliberales les pareció que era contaminante, cuando México tiene infraestructura en gran cantidad que está chatarrizada, por supuesto, y abandonada. Pero la hidroeléctrica, que además de las energías limpias, es la más limpia porque no tiene intermitencia. Es así, una presa hidroeléctrica puede estar 24 horas turbinando y generando energía eléctrica. Entonces en esa no hay intermitencia. Pero miren, el orden del despacho hasta el 6º lugar. La 7ª es la térmica y la 8ª es carbón. Que además déjenme decirles que es bastante poca la energía eléctrica que se produce a base de carbón en México. La que sigue. Entonces, bueno, ya explicaron el tema de los permisos mis compañeros, que fueron indiscriminados para las supuestas energías limpias, que además tienen otro problema, porque se les dio, como me decían mis compañeros hace rato, los mejores lugares para energía eólica y solar, generando grandes problemas sociales. ¿Por qué? Porque se comprometieron a pagarles renta a los ejidatarios por sus tierras y no lo hacen, se comprometieron a generar infraestructura en las comunidades en donde están sus plantas eólicas y fotovoltaicas y no lo hicieron, y la gente está cada vez más pobre. La que sigue, por favor. Bien, la CFE sostiene a los privados.
¿Por qué? Por lo que ya les decía, miren, la CFE tiene 191 centrales eléctricas de generación de energía y solo operan a la mitad de su capacidad. ¿Por qué? Pues porque no tienen para dónde mandar su electricidad, ni siquiera les llegan al orden del despacho a veces, ¿no? Entonces, pues están ahí limitadas. El 69%, casi el 70% de estas centrales son de energías limpias en CFE. ¿De dónde sacan que al quitar a los privados primero, entonces ahora ya van a ser energías contaminantes? No, son energías limpias. Por otro lado, eso es lo que sucede por un lado, y por otro lado la CFE tuvo que comprar obligatoriamente, porque así le jincaron estos contratos leoninos, 90 terawatts en el mercado eléctrico por 223,000 millones de pesos. Ahora sí que se usen o no se usen, la CFE tiene que erogar esa cantidad. Y además, por tener el 45% de sus plantas subutilizadas, dejó de generar 215,000 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde sacamos dinero? Y aparte es el subsidio para la ciudadanía. Entonces, esto es un fraude, así se llama. Son negocios ilícitos al amparo de la ley, una ley hecha a propósito para generar negocios al amparo del poder. Entonces la CENACE despacha primero a quien oferte más barato, pero como ya bien decía el ingeniero Medardo, ellos no entran con todo el total de su costo. Dice, a mí me cuesta 0 pesos la eólica, órale, tú entras primero, pero luego le jincan todo lo que sí cuesta y aparte acaban pagándole lo que cueste la energía más cara. Entonces no es cierto que nos sale más barata la de los eólicos, no es cierto, nos sale igual de cara. La que sigue. Se trata también de cancelar los contratos leoninos, porque desde 2014 hasta 2018 se hicieron 3 subastas a largo plazo, esta que les decía, y obligan a la CFE a pagar un costo fijo altísimo por 20, 25 años a unos privados, que les digo, todavía ni se entrega esa energía y estamos obligados a pagarlas. Los famosos productores independientes, estos que ya decía, es muy chistoso porque decían, no, es que van a invertir, es inversión privada, inversión extranjera. Es la Banca de Desarrollo de México, o sea, Nacional Financiera y Banco de Comercio Exterior, les financian y luego CFE les tiene que pagar y entonces ellos no invirtieron un peso, todo fue dinero del Estado mexicano, no hubo un peso de inversión privada ni extranjera y al final se quedan con las plantas. Miren qué padre, ¿no? Es un negocio redondo para ellos. La que sigue. Las famosas sociedades de autoabasto, que estas empresas que ven ahí están beneficiadas por estas sociedades de autoabasto que ya explicaron mis compañeros, que son un atraco a la nación, no pagan el porteo, es decir, la transmisión, no pagan la energía eléctrica. Pues qué padre, así quisiéramos todos, ¿no? Porque cada uno de nosotros, de nosotras, pagamos nuestra energía eléctrica, ellos no lo hacen. Entonces salen a decir que sí pagan y no sé qué, ya lo demostraron el otro día los gerentes de CFE que no es así. Entonces, bien, la siguiente y la siguiente. Respecto al tema de la transición energética, no, pues que vamos a ir para atrás porque México se va a quedar rezagado en los compromisos que se hicieron para la transición energética a energías limpias. No, México hoy, 2022, que tiene metas que cumplir para el 2024, tiene ya hoy la capacidad instalada al mejorar quitar la chatarrización de las hidroeléctricas, tiene perfectamente logrado ya tener la meta que nos piden para el 2024, a diferencia de muchos otros países que andan viendo, me estaban platicando el doctor Ángel Valderas, de que en Alemania andan viendo si declaran como energías limpias las de ciclo combinado, es decir, las de gas. Ya andan queriendo ver de energía nuclear porque ellos no tienen eólica ni solar como nosotros o a la cantidad que tenemos nosotros, ¿no? Y México no solo ya tiene ahorita capacidad instalada, sino que además está construyendo el parque fotovoltaico más grande de Latinoamérica en Sonora, ¿sí? Y es de la CFE, y aparte las hidroeléctricas que son enormes, de tal manera que
México está cumpliendo, no incumple en nada con el Tratado de Libre Comercio, que también han dicho eso. Ay, no, que Estados Unidos estaba súper preocupado, ¿no? Dijeron el otro día, se recibió a puerta cerrada a la Secretaría de Energía y salieron a decir los que no estuvieron ahí que estaban muy preocupados. Ayer en público, el embajador de Estados Unidos le dio la razón al gobierno de México que es necesaria esta reforma para poder salir adelante en nuestro país. La que sigue, por favor. Los famosos CEL, estos certificados de energías limpias, imagínense esta perversión. No solo la CFE ya les paga su energía, sino si tú tienes un parque fotovoltaico, a ti la CRE te va a dar un certificado CEL y la CFE tiene la obligación de comprártelo. ¿Cómo por qué? Aparte de comprarte tu energía, te tiene que comprar el certificado, y eso ha sido también la CFE ha pagado 6,000 millones de pesos por estos certificados de energías limpias que obligadamente por la ley tiene que comprarles a los privados y no recibe nada a cambio la CFE, pues nada más paga y ya. Es una burda maniobra de robo. La que sigue, por favor. Entonces, la transición energética, vamos viendo que la CFE se va a encargar de mantener los márgenes establecidos, como les decía, que es tener el 35% de nuestras energías limpias, producidas limpiamente de energía eléctrica para el 2024, ese es el compromiso. México hoy ya tiene más del 28% y fácilmente al habilitar estas hidroeléctricas puede llegar perfectamente a la meta, además de lo que se está haciendo en este parque fotovoltaico, ¿no? En este momento tenemos 28.6% con toda la crisis de la CFE, 28.6%, entonces en 2 años perfectamente se puede cumplir con eso. La siguiente, por favor. Y además, CFE, que tiene toda la experiencia de décadas, tenemos ingenieros, electricistas y personal perfectamente capacitado, habilitado para poder seguir favoreciendo la innovación tecnológica en el sector, para seguir generando desarrollo en la movilidad eléctrica, que es algo que viene de manera importante. Entonces, vamos a seguir con la protección al medio ambiente. México está cumpliendo y cumplirá oportunamente, a diferencia de la mayoría de los países del mundo. La que sigue. El otro tema de la reforma es el litio. El litio es un mineral estratégico, como todas y todos ustedes saben, pues todos traemos baterías de litio, ahorita en nuestros teléfonos celulares, tenemos en diferentes cosas, en los vehículos eléctricos, se utiliza en muchas cosas. Entonces, se declara como un mineral estratégico explotable solamente por el Estado mexicano. Aunque hay unas que otras concesiones, la mayoría no han operado y esas no se van a ver afectadas. Van a seguir en los mismos términos porque la ley no es retroactiva. Entonces va a quedar sin ningún problema, se van a seguir dando así. Y yo les quiero poner por último, esta gráfica, la siguiente, por favor. Miren el costo, el precio promedio de la electricidad en 2021 en diferentes países. ¿Dónde está México? México es el país con la energía eléctrica más barata a la ciudadanía, por debajo de Estados Unidos. Esas dos líneas, la de EUA, PJM es la costa este de Estados Unidos y EUA CAISO es la costa oeste de Estados Unidos, California. Pero México está por debajo. Entonces la CFE no solo eso, sino además se genera el subsidio para la ciudadanía. Miren nada más cómo anda en Italia, cómo anda en Francia, cómo anda en España, cómo anda en Alemania, en donde estos privados que están ahora en México son hegemónicos. Vean nada más el punto de comparación. Entonces, es lo que nosotros queremos evitar. Para nosotros, ya si quieres quitar la presentación, gracias. Para nosotros es fundamental que la ciudadanía conozca esto. Por ahí vi en el Facebook alguna pregunta de cómo podemos ayudar la ciudadanía a la reforma. Con presión. La sociedad puede presionar a sus legisladores y legisladoras para aprobar esta reforma. Eso es lo que puede hacer la sociedad mexicana, ya lo hemos hecho antes.
Entonces es muy importante que la sociedad esté bien informada, que nos ayuden a difundir con otras personas qué es lo que pretende esta reforma eléctrica, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y que nos ayuden también a presionar. Se ha ido organizando ya un frente nacional en defensa de la reforma eléctrica mexicana y pues súmense. Van a estar organizando movilizaciones y van a estar organizando presión a los legisladores. Miren, a nosotros nos mandan un montón de correos, a veces sin razón, para presionarnos sobre reformas. Pues hay que presionar a sus legisladores, que todo mundo esté al tanto de esto. Estamos hablando, ellos más que yo con datos que nos pasaron de la Secretaría de Energía, pero ellos que son expertos, datos duros. Están dando información confiable, no pseudoargumentos del carbón y los monopolios y tanta tontería que anda por ahí entre las fake news, que ahora sí, que se va a expropiar, por cierto, no se va a expropiar nada. Decía Rocío Nale, ni un tornillo se va a expropiar. Los privados van a poder seguir operando con sus plantas como lo han hecho, nada más que la CFE va a tener prioridad ahora se va a despachar primero la energía hidroeléctrica de CFE, luego la nuclear y luego todas las demás de CFE y después van los privados, porque eso es lo que conviene para garantizar nuestra soberanía energética. Muchísimas gracias.